En equilibrio. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por los mensajes que nos mandaron durante las redes, a través de las redes sociales durante la semana, por la entrevista a Patricia May. Realmente destacado la adhesión que produce Patricia. No es un gran ser humano, es un inmenso ser humano. Muchas gracias, Patricia, a ti también. Hemos estado conversando acerca de, y lo decía la filósofa Carolina del Oro, de que la felicidad en general se construye a través de vínculos de calidad, relaciones, y en el trabajo, vínculos de calidad en el trabajo. Y Patricia May, al cerrar el programa de la semana pasada, recomendaba a los gerentes, fundadores, a los líderes organizacionales, conocerse a sí mismo, en el sentido más amplio, más integral, conocerse, hacerse cargo de sí mismo. Esto tiene que ver, de alguna medida, con relaciones humanas y tal vez una de las más importantes, que es la relación con uno mismo, que muchas veces descuidamos. Vamos a conversar, por lo tanto, hoy día, y es uno de los temas que nos habíamos comprometido con ustedes al comienzo de la segunda temporada, hablar de cómo influye la salud mental en la construcción de ambientes laborales. De alguna forma, una organización, una empresa, un ambiente laboral es un subsistema dentro del macrosistema sociedad. ¿Qué ocurre con la salud mental de la sociedad? ¿Cómo se refleja en las empresas? Otra variante del tema es si se ha definido a la cultura de una empresa como la personalidad de la misma, y que la personalidad de esta empresa en gran medida se construye con la personalidad de quienes la gobiernan, de sus líderes. ¿De qué manera la salud mental de los líderes empresariales influye en la cultura organizacional? Para hablar de estos temas hemos invitado al psiquiatra y psicoanalista doctor Raúl Riquelme Béjar. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor Raúl Riquelme es psiquiatra y psicoanalista, profesor de la Universidad de Chile, de la Universidad Andrés Bello y del Instituto de Psiquiatría. Ha dirigido, sí que además tiene, aparte de su experiencia clínica como psiquiatra y como psicoanalista, 3 hospitales psiquiátricos, entre ellos el Instituto Psiquiátrico José Orbit. Por lo tanto, además tiene experiencia de liderazgo, de dirigir seres humanos dentro de una organización. Es además un referente y entrevistado bastante regular en distintos canales de televisión para hablar acerca de salud mental. Así que todo un lujo poder contar con el doctor Raúl Riquelme en nuestro programa. Muchas gracias por la presentación, Sergio. También nos acompañan, como siempre, nuestro amigo Francisco Armanet. Muchas gracias, Sergio, y es un privilegio, doctor, tenerlo aquí, un tan destacado especialista en salud mental de este país. Gracias, gracias. Paren las flores. Pero son absolutamente ciertas. Y saludamos también a nuestro amigo Javier Arrázal. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días a todos y un gusto tenerlo acá. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Qué bueno, como un siempre. gustazo tenerte, como siempre. Otra buena semana. Doctor, ¿de qué manera la salud mental, o cuál es el estado además de la salud mental en nuestro país, que se habla mucho de que tenemos los mayores índices de consumo de antidepresivos y ansiolíticos? ¿Cómo se refleja eso en la salud mental de las organizaciones? Sobre todo entendiendo que los ambientes laborales, como decíamos, tienen que ver en gran medida, para ser un gran ambiente laboral, con el sistema de relaciones al interior de la organización y de cada grupo. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Cómo influye? Bueno, yo pienso que en la salud mental en nuestro país tiene grandes índices y tenemos grandes brechas de cobertura, vale decir, estamos lejos de poder dar cobertura a todas las necesidades de salud mental de la población de nuestro país. Es decir, quedamos cortos en recursos, en educación, en conciencia social,
de estos temas en el país, es decir, gente que está muy enferma, no tiene claridad que lo está, o gente que elude la situación de tratamiento, o gente que no tiene acceso por falta de recursos y falta de la distribución de los ingresos en este país. De modo que nuestra salud mental, yo podría decir en términos así simples, es precaria. Es precaria. Tenemos grandes cantidades de patología psiquiátrica sin tratamiento, a propósito de la falta de conciencia de esas personas de que tienen alguna patología o por falta de acceso a las redes de tratamiento. Se han hecho avances importantes en estos últimos 25 años que yo podría destacar. Es decir, una cosa importante es que se ha podido tener más recursos de salud mental en los niveles de atención primaria. Eso, 30 años, 40 años atrás, era imposible que yo tuviera un psicólogo en algún consultorio. Hoy día hay uno o dos. Pero si tenemos lo siguiente, resulta que el 50% de la consulta en atención primaria tiene que ver con problemas de salud mental directa o indirectamente. Pero la cantidad de profesionales para atender esa población es 1, 2 o 3 profesionales versus 30 o 40 profesionales en un consultorio periférico para atender la patología médica no psiquiátrica. O sea, usted dice, doctor, hay una gran desproporción ahí. Pero usted dice que de cada 100 personas que llegan a un consultorio de atención primaria, 50% obedecen a problemas de salud vinculadas, mental, directa o indirectamente. No le puedo creer. Entonces, estos son estudios. Florenzano y colaboradores, con quien trabajo en el Hospital Salvador, ha hecho publicaciones sobre esto, y ya lo tenemos conocido eso, lo tenemos conocido. Entonces, nuestra salud mental está descubierta aún, y en la Sociedad Chilena de Salud Mental, sociedad que presido en este momento, tiene un lema: la salud mental es tarea de todos. Yo creo que todos tenemos, por eso me ha gustado mucho este programa, de que trata de introducir elementos de salud dentro de la organización laboral, que también está dejada de mano, y se han despreocupado muchas veces en ver cómo influye la salud mental en la productividad y en una serie en el clima organizacional. De lo que usted dice, por lo tanto, a la pregunta de Sergio, la respuesta es una sola. Las organizaciones en Chile no están sanas. Yo pienso porque si las personas no estamos sanas y estamos con esa descobertura, falta de atención, falta de diagnóstico, autodiagnóstico y preocupación, vamos a preocuparnos de las heridas visibles y no de las heridas que están acá adentro. Y esas no se ven. No. Por eso. Entonces las organizaciones definitivamente no pueden estar sanas. Sin lugar a dudas. Y ahí le contesto la pregunta de Sergio y con su comentario. Cada persona en su organización, en su familia, aporta patología y modo de ser anormal, si es que lo tiene, al clima familiar. Claro. Es decir, una familia tiene más salud mental o menos salud mental, dado la sumatoria de cada uno de los aspectos no tan sanos de cada uno de los miembros de la familia. Por lo tanto, conocemos familias muy enfermas y familias más sanas, dependiendo de los componentes de cada uno de esos. Entonces, en ese núcleo básico, cada uno aporta lo suyo. Por lo tanto, los padres aportan lo suyo al momento de constituir una familia, y esa neurosis obsesiva o esa neurosis ansiosa o esa situación violenta o esa adicción, sin duda va a tener influencia en los hijos. Y eso se traslada exactamente igual a la empresa donde el líder es el... Y eso se traslada exactamente igual como en una familia a una organización, con fenómenos particulares de grupos mayores o de grupos menores. Es decir, cuando los grupos son más chicos hay más facilidad de poder influir. Cuando los grupos son mucho más grandes hay fenómenos de masa que pueden influir, que son distintos. Es decir, los niveles grupales de grupos chicos y de grupos grandes son distintos. Dinámica. Perdón. En nuestra relación de consultores con empresas, algo habíamos, uno capta esto y de alguna forma lo va intuyendo y se va aproximando superficialmente, pero yo estoy un poquito en shock con lo que ha planteado, o sea, esto de que el 50% de las consultas tengan que ir con patología psiquiátrica. Y es francamente preocupante. O sea, tenemos un tema de salud pública que podríamos decir bastante grave. Claramente, porque afecta claramente las relaciones sociales. Porque prioritario. El otro día me comentaban es decir, ayer me comentaba
un familiar cercano decir, mire tío, me decía, usted está en una reunión de empresa y me comentaron en el programa que estuvo en Buenos Días a Todos, ¿cómo será que tenemos la salud mental en Chile? Que es necesario que un programa invite a un psiquiatra en la mañana para que pueda ayudar a cubrir. Por supuesto lo hacía en broma esta persona, claro, sin duda, pero esto habla del estado de descobertura. Ahora, yo pienso que se han hecho esfuerzos muy importantes en tratar de cubrir esto, y el auge ha considerado patologías psiquiátricas, se ha dado atención, se ha ido extendiendo la cantidad de profesionales que trabajan en atención primaria. Sin embargo, estamos en una brecha muy grande para tener una cobertura más específica que tenga un impacto real. Doctor, pero ¿qué le decimos a esas personas, a esos jefes? Así como uno puede ayudar al padre de familia que de alguna manera tiene una neurosis, ¿qué le decimos a ese jefe de 12 personas que trabaja y que es déspota, que es irritable, que desconfía de todo el mundo, que le gusta tener el control, donde hace que toda su gente lo pase pésimo? ¿Qué le podemos decir a esa persona para que se ayude? ¿Qué podemos hacer con ese tipo de gente en términos concretos y prácticos? En la Sociedad Chilena de Salud Mental, hace varios años, cuando presidía en otro momento esta sociedad, en una charla en la CEPAL, proponía una estrategia ahí. Yo creo que hay una estrategia individual. Cada ser humano tiene la responsabilidad personal de mirarse a sí mismo. Eso es ineludible. Es decir, cada ser humano, donde esté, sea quien sea, tiene que mirarse a sí mismo y verse las rayas que tiene, si tiene más rayas o menos rayas. Ahora, si no las ve y alguien se lo dice responsablemente de su familia, yo creo que ese es el segundo nivel de cobertura. Es decir, la familia tenemos que mirar nuestras dificultades de salud mental. Y por otro lado, la universidad, la escuela y el trabajo son otras unidades donde tenemos que mirar nuestra salud mental. Con ese llamado que es absolutamente coherente con el que varios de nuestros invitados, y específicamente el que nos decía Patricia Meyer en el programa anterior, era que los líderes se conocieran a sí mismos, nos vamos a una pausa y volvemos en un par de minutos. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con el doctor Raúl Riquelme acerca de cómo la salud mental influye en la construcción de ambientes virtuosos. Doctor, un experto en construcción de culturas organizacionales, el español Jesús Vega, señala que, como decía al principio, la cultura de una empresa equivale a la personalidad de la misma. Y él decía que esta personalidad de la empresa se construye en base a la personalidad de sus componentes, de los seres humanos que la integran, pero fundamentalmente en base a los líderes de la misma, porque son los que tienen más influencia. Y usted decía en el bloque anterior que un alto porcentaje de la población está con problemas de salud mental. Este experto recomendaba que en las empresas, dado esto, tenía que haber, así como hay abogados que atiendan a necesidades, hay algunos programas de salud física, claro, tendrían que haber psicoanalistas, psiquiatras para tratar especialmente a los líderes de la organización. ¿Qué opina usted de esa recomendación de Jesús? Yo pienso que está en la línea correcta, digamos. Yo creo que los líderes le imprimen una tendencia, una política, un estilo de gerenciar la empresa, y ese clima tiñe toda la organización. Ahora, eso no excluye que los demás aporten su propia psicopatología al clima, ¿vale? Es decir, esto es una avenida de ida y vuelta. Es decir, el líder da su impronta y los sujetos responden a esa impronta, y van a responder más patológicamente o menos patológicamente dependiendo del nivel de patología, ida y vuelta. Entonces yo creo que cada persona aporta con su propia particular ser, con sus recursos y con su falla a estar en esta organización, y el clima es la sumatoria de los aspectos muy buenos de cada uno y de los aspectos no malos o enfermos de cada uno. Entonces tenemos que darnos cuenta de que estamos con todo en nuestro trabajo. Pero yo creo que, Raúl, dijiste algo súper importante en el bloque anterior, en el sentido de que todos tenemos algún tipo de patología y por lo tanto trauma o lo que fuera, y por lo tanto tú dijiste, mirémonos las rayas y si las encontramos, que están, tratémoslas, digamos.
pero dijiste algo que lo dejamos pasar y que yo creo que a nivel de organización es tremendamente importante, que es, pero hay responsabilidad también de todos nosotros, no solo mirar las rayas propias, sino también mirar las rayas del lado y darle feedback. Claro. Dialogar. Y eso es lo que al más colega, al supervisor, es más difícil, convengamos, Claro. Y al de abajo, al que reporta a mí, tengo que ayudarlo si estoy viendo patología. ¿Y cómo se hace eso sin dañar? Porque yo creo que ahí tenemos una responsabilidad social. En nuestro grupo, como padre o como miembro de una familia, tenemos la responsabilidad ineludible de tenemos que decirle, mira, hijo, mira, tenemos que mirar esto, queremos ayudarte, pero parece que no quieres, miremoslo juntos. Vamos a quien lo pueda ver. El compañero de trabajo, yo creo que a nivel personal también uno le puede decir a un compañero de trabajo, tal vez al jefe es más difícil. Sin embargo, yo creo que hay que tener instancias de consultoría o de ir pesquisando en los grupos de trabajo problemas del clima laboral, y ahí vamos a encontrar cómo influye tal vez el rasgo más personal de ese jefe o de esa estructura. Entonces, al tener en los estudios de clima organizacional, uno puede ver que ese jefe imprime más miedo en sus subalternos. Ese otro incluye confianza o tranquilidad y mayor creatividad. Entonces, ahí vamos pesquisando. Pero doctor, yo le canto el caso personal mío. Yo soy bien estudioso y en el año 2000 apareció un artículo en la revista de Harvard que decía ¿por qué conocerse a sí mismo es la mejor estrategia? Breakthrough. Sin duda. ¿Ah? Así, titular, que ya lo habían dicho muchos años antes. Entonces yo llegué con y ahí aparecía que una de las formas de conocerse a sí mismo era tener una lista o conversar con alguien o tener un psicoanalista. Coach. Claro, un psicoanalista o tener un coach. Y en esa época el coach no existía. Entonces yo llamé a David Fishman, que era un coach peruano, muy bueno. Y él mandó una psicóloga y él hizo una evaluación. Habló con todos los gerentes míos. El resultado fue desastroso, mío, personal. Yo me consideraba un buen ejecutivo. Un buen líder. Claro, un buen líder. Fue desastroso. ¿Y sabes lo que yo di después con el reporte que dije yo mismo? A ver si se encuentran otro jefe como yo, que se vayan a la punta del cerro. Mecanismo de defensa. Mi primera reacción fue de negación. Entonces, ¿qué malagradecidos de porquería. Y eso que yo estudio, y eso que a mí me importa, me preocupa. Claro. Y que tú lo contrataste. Que yo lo contraté, pues, doctor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No te gustó lo que escuchaste? No, ¿a quién le gusta? O mi narcisismo era patológico. Bueno, no le gustó lo que dijeron de usted. Claro, Claro, pues, exactamente. el resultado era que yo era una persona que no escuchaba, que siempre estaba desatento, que no tenía tiempo para nadie, que me preocupaba de mis cosas, y yo, y como no me gustó, o sea, yo dije, mi primera reacción fue que, Váyanse a la cresta. que se vayan a la cresta, a ver si se encuentra otro jefe como yo. Entonces lo que yo le pregunto, si yo que contraté, que pagué, como dice Javier, una asesoría y finalmente porque no me gusta, o sea, la probabilidad que un jefe tenga, un líder tenga, Bueno, yo creo que le pasó ahí, querido Francisco, de que en ese momento tenía mucho menos insight que hoy día. Claro, pero la historia tiene una consecuencia, que es que tú cambiaste definitivamente. O sea, cuéntate la segunda parte. Ah, no, ¿Qué pasó? claro. Yo, por cierto, dije, bueno, aquí me tienen que ayudar. Entonces un señor me dijo, mire señor, usted primero bloquee su agenda. Cuando esté con el señor Riquelme, esté con él. Media hora y conéctese con él, procure entenderlo. Ah, ya, entonces yo tomaba nota y decía ya. ¿Y quién te empezó a guiar en ese proceso? Bueno, Fishman me ayuda y me ayudaba Fishman, que era un coach, claro. Coach. Y él me decía, mire, en segundo lugar, ustedes tienen que fijar las metas de común acuerdo, porque usted les pone las metas. Ya, o sea, de alguna forma te empezaste a apoyar por un especialista, por un experto, para controlar estas deficiencias que claro, tu propia más que gente controlar, te dio, para modificar. para modificarla, controlarla si siguen siendo... Claro, para modificarla y te empezó a producir efectos. Pero claro, Raúl, tú hubieras dicho ahí lo que necesita es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de análisis. Si yo, como líder de la organización, contrato a alguien y me van a criticar, estoy claro que tengo que recibir esas críticas. Y es posible que yo no tenga toda la capacidad suficiente para escuchar a todos. Puede que me entienda con un grupito más chico bien y con otro grupo nada. Y ese grupo me percibe persecutorio y este grupo me percibe
percibe como amable. Y somos así los seres humanos. Somos Incluso nuestros propios hijos nos diferencian uno. De repente tú eres muy consentidor con este hijo, papá, y tú y conmigo eres muy estricto. Lo escucho a cada rato en las reuniones de familia, o en mi propio ambiente. Claro. Entonces, Y eres muy en la consentidor empresa. con este guaguito. Vamos a ir a una nueva pausa y a la vuelta vamos a hablar en definitiva si esto de tener que hacerse cargo de las necesidades psicológicas de la gente al interior de la empresa se puede llevar incluso a nivel del directorio de la misma y si hay alguna experiencia en el sentido. ¿Cómo intervenimos de verdad en serio? Así que volvemos en un minuto. Estamos de vuelta en Equilibrio conversando con el doctor Raúl Riquelme. Decía el doctor Riquelme anteriormente que todo líder dentro de una organización tiene el deber de explorarse, mirarse y saber qué tipo de rayas puede tener, entendiendo algún déficit o deficiencia o definitivamente patología, para hacerse cargo de manera tal de no causar daño, porque es una obligación la que tiene que hacer. Doctor, hablábamos antes de irnos a la pausa anterior, ¿debieran las empresas hacerse cargo de esto en forma explícita a nivel de directorio, de alta dirección, dado los efectos que produce? Nosotros sabemos que las empresas que tienen buenos ambientes laborales son más rentables, o sea, además podría tener hasta que ver con una responsabilidad con los accionistas. Y claro, y son empresas más productivas y tienen mejor desarrollo de las personas, contribuyen al desarrollo de las personas. ¿Usted conoce alguna experiencia en que alguna empresa tenga ese? Sí, las empresas canadienses, por relaciones laborales, de familiares cercanos que han trabajado en esas empresas, he visto. Tengo un hermano que fue gerente de recursos humanos de una empresa grande, entonces, que ingeniero, y me contaba que las empresas canadienses que le había tocado participar tenían mucha preocupación por los trabajadores, por la salud y en general y del bienestar de cada uno de los integrantes de la minera, en este caso era una minera. Entonces yo creo que ahí hay experiencia y en el mundo hay experiencia donde hay mayor preocupación por los recursos humanos. Claro. En general de cada una de las empresas, que contribuye eso a un bienestar general, digamos. Ahora, hay otras empresas que tienen un estilo totalmente persecutorio, donde las personas no importan y son números. Yo creo que ese clima, yo creo que ha contaminado toda nuestra economía chilena, pero de muchos otros países donde los seres humanos no importamos, somos un número y tenemos que tener tal cantidad de productos, tal cantidad de metas, tal cantidad, es decir, eso no está hecho a escala humana. No, esas empresas no están hechas a escala humana y son fábricas de enfermedades. En distintos sentidos, y la gente tiene Fábricas más de licencia, enfermedades. es decir, Buena tienen frase. más licencia, menos salud mental de sus miembros, y los miembros van sacándole la vuelta de distintas maneras. La licencia es uno, la enfermedad física puede también ser una manera de escapar de ambientes tóxicos. Entonces, Pero, doctor, esta situación, yo creo que la empresa tiene que tener programas de salud, tanto médicos como de salud mental. Ahora, esos programas de repente cuesta mucho implementar justamente lo de salud mental, porque tenemos una cultura mala psicológica en este país, porque lo que es del psiquiatra, del psicólogo, es un poco de gente loca, de gente no como yo, no, aquí no, es decir, gente como yo. Es decir, tenemos que aprender a decir de que todos podemos ir al psiquiatra y Debemos. yo para ser psicoanalista estuve 6 años en psicoanálisis y no me arrepiento y quisiera seguir en psicoanálisis de repente porque necesito revisar algunas rayas que se me activan con los dolores humanos que me toca ver, sí. Los pacientes me pueden producir angustia, los pacientes me pueden producir pena, también algunos me pueden enojar y entonces así somos los seres humanos. Reaccionamos con todo. Un gerente no está exento por tener un título de ingeniero, no es inmune. Por el contrario, no es inmune a que su carácter falle en alguna determinada circunstancia. Entonces, señor gerente, ¿Qué le recomiendo a usted? tiene que revisarse.
regularmente cómo está su salud mental. Señor director de un nivel intermedio, tiene que revisar su salud mental. ¿Y cómo está la salud mental de sus colaboradores? Si hay un colaborador muy persecutorio o un colaborador muy violento en los tratos, hay que regular a ese jefe de repente hay colaboradores que son muy drásticos y están permanentemente cortando a los trabajadores o cortando contratos. Yo creo que eso no está bien en una organización, y este es un recado que estoy mandando a alguna organización en este minuto, digamos. Nos queda para conversar ¿Cómo es que le quepa el sabio que se lo ponga? Claro. Yo creo que las organizaciones sanas son tranquilas, reflexivas, maduras, cariñosas con respecto a cada recurso humano, Cada persona importa y da su capacidad creativa en la medida de lo posible y en la medida de sus capacidades. Entonces, nadie da menos de lo que puede, y nadie va a dar más si está en un ambiente persecutorio, en un ambiente hostil. Claro. Es decir, todos creamos y jugamos tranquilos y felices en un ambiente tranquilo. Llega un padre enojado a la casa y todos están tiritando. Eso es mala salud mental. Un jefe enojado que llega y el jefe llegó con, hoy día está endemoniado, por favor no le hablen, ese señor está enfermando al resto de enfermando a la organización y enfermando a la sociedad. Tema para varios programas. Entonces, lamentablemente, mi querido doctor, felicito este programa porque yo creo que pone un acento en la empresa, en el trabajo, donde debe ser un lugar protector, igual que la escuela, igual que la universidad, igual que la familia. Muchas gracias. Una vez más el tiempo nos apremia, nos pilla, y con este llamado que hace el doctor Riquelme a que cada empresario, cada líder, cada jefe, se haga ver, o sea, se mira a sí mismo y vea de qué manera sus actos pueden estar enfermando a la organización y a la sociedad. Despedimos al doctor Raúl Riquelme y a nuestros panelistas, Francisco, Javier, muchas gracias, y nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchas gracias y sigan la compañía CNN Chile. Esto debe haber